casas llamaban cuando iban por mí era por la madrugada, o sea, a las 2, a las 3 de la mañana, no le importaba. En algunos casos, un tío mío que fue antes que yo, vivía en una sola habitación donde tenía 5 niñas, estaba durmiendo allí en un matrimonio y las 5 niñas. Y entonces le pegaban la patada a la puerta y entraban 3 o 4 con pistolas en mano, además del susto pues decía todo el mundo arriba y las mocitas pues tenían que salir como estaban, tapándose el queso, venga arriba. Entonces en la casa mía ya era otro tiempo, las puertas estaban más fuertes, no era romperla con una patada, pero llamaban, había que abrirle y le tenía que abrir yo. Era tanto el miedo que había en mi casa que acabando la luz de día, oscureciendo, tocaba el timbre de la puerta y no había nadie. Tenía que abrir yo, todo se arrinconaba. Desde la más pequeñita, que tenía 6 años en aquel momento, y digo en aquel momento cuando ya conseguimos la libertad. Todo este tiempo la chica no abría. Cuando ya conseguimos la democracia, rápidamente, el día que habló ya Rey después de la muerte de Franco, acabó el miedo en la casa, o sea que el miedo era al dictador. Paulita con 6 años ya iba y abría la puerta, y antes no abría. Me preguntaban algunos, oye, amigo, ¿y en qué se nota la democracia, la libertad? Y digo, bueno, en mi casa, en mi hija, sale y abrir la puerta. Fíjate si se nota. Y también ponía otra comparación, que era un hospital que hay ahí de la Cruz Roja, y de la Cruz Roja también, como en la Cruz Roja. En la Cruz Roja había una hermana de la caridad o monja, y tú entrabas, estaban limpiando y te daban con la fregona a la espalda, eso era horrible. Y acabando de morir este Franco, tú entrabas allí, una amabilidad por aquí, señor, por allí. Yo ya hay 2 sitios que se notan en mi casa, y en la esta que yo conozco, 2 sitios que se nota ya la democracia. Era un miedo terrible. Debo deciros lo que yo voy a decir con mucha sinceridad. Que agradezco muchísimo a la Asociación Memoria, Libertad y Cultura Democrática que haya querido venir a presentar. Más fuerte. Acércate del micrófono. Se lo agradezco muchísimo y estoy un poquito emocionado. Bueno, quiero seguir de pie de vez en cuando, después de ese agradecimiento personal, la presencia de todos vosotros, de todos los que habéis querido acompañarnos en este acto de homenaje a Jesús Hormigo. Quiero agradecer también la presencia de autoridades que nos acompañan, los concejales del Ayuntamiento de Sevilla, Joaquín Castillo y Adela Castaño. No, lo más fuerte. De la concejala de Bormujo y compañera de siempre, Mari Carmen García, de Eva Pérez, concejala del Ayuntamiento de Camas, del secretario general de la Unión General de Trabajadores de Sevilla, de la representación también de la Dirección Nacional de la Dirección Provincial de Comisiones Obreras, a los 2 sindicatos le agradecemos muchísimo también su presencia aquí en este acto, del director general todavía de la Memoria Histórica de la Junta de Andalucía, compañero Javier Giraldez, bueno, y de todos vosotros y vosotras que vamos a intentar que este acto sirva para lo que deben servir los actos de memoria, que es en primer lugar para rendir homenaje a la persona de la que hablamos, un compañero y camarada entrañable, extraordinario en tantos sentidos y que nos dejó este verano y que se merece este homenaje ampliamente, pero también, como creo que nos corresponde a nosotros, a los que estamos aquí, a lo que somos, a lo que hemos sido y a lo que no queremos dejar de ser, nos corresponde también la reflexión y nos corresponde sacar conclusiones de una vida para seguir ese ejemplo y seguir trabajando en favor de la libertad, de la democracia, del socialismo, que han sido las ideas que movieron siempre a Pepe Hormigo. Este acto pues, va a estar estructurado en una serie de, bueno, algún vídeo así rememorando a la persona de Pepe y después pues, una serie de compañeros y compañeras
que irán interviniendo y explicando un poco cuál es su visión de la figura de Pepe Hormigo. Yo solo quería deciros, de introducción, me vais a escuchar un poquito más porque después me han dado la oportunidad de poder ir presentando a la gente y que quiera decir alguna cosita, pero os prometo que voy a ser breve. Creo que hay en este momento una gran ofensiva contra todo lo que significa la memoria y el recuerdo. En realidad, yo creo que no deberíamos engañarnos. La ofensiva no es contra la memoria. La ofensiva es contra lo que representa esa memoria, contra la izquierda en particular. De lo que se trata es de que no nos reconozcamos a nosotros mismos, de que no queramos ver nuestras raíces, que no sepamos de dónde venimos, para que probablemente dejemos de saber definitivamente a dónde vamos. No es que tengamos muy claro a dónde vamos, pero desde luego, si perdemos las referencias morales y personales que nos han acompañado durante toda nuestra vida, es cuando estaremos definitivamente perdidos. Y creo que los que estamos aquí, la mayoría ya tenemos unos años, también hay algunos jóvenes, la mayoría de los que estamos aquí tenemos la obligación moral, ética y política de hacer frente a esa ofensiva que no es solo de la extrema derecha, para impedir que actos como este tipo tengan sentido. Yo creo que durante estos años, precisamente con la labor de Giralde y también de las asociaciones de memoria histórica, también están aquí algunas presentes entre ellas. He visto antes por aquí a Cecilio Gordillo, que ha hecho tanto por la labor memorialista aquí en Andalucía. Creo que tenemos esa obligación para impedir que aquellos que quieren silenciarnos definitivamente y enterrar nuestra historia, pues lo consigan. Me parece que no debiéramos dejar de salir aquí sin cumplir con esa obligación. Bueno, yo para empezar este acto voy a darle la palabra a Antonio Andrades, es el presidente de la Asociación de Vecinos de Bellavista, el barrio en el que estamos, que tanto significa para la ciudad de Sevilla, y que os va a hablar. Él ha conocido a Pepe Hormigo desde siempre, pero os va a hablar también en su calidad de presidente de la Asociación de Vecinos. Antonio, tienes que hablar. La Asociación Memoria, Libertad y Cultura Democrática de hacer este reconocimiento a Hormigo. Para nosotros ha sido muy gratificante colaborar en la celebración de este acto y solicitar al mismo tiempo en la Junta Municipal del Distrito Bellavista La Palmera la regulación de una plaza con su nombre en nuestro barrio. Que dicho sea de paso, esta petición se aprobó definitivamente por unanimidad en el pasado pleno del Ayuntamiento de Sevilla el día 28 de enero. La plaza irá en lo que aquí conocemos popularmente los Naranjitos. También queremos agradecer el compromiso y la colaboración que la Fundación de Estudios y Cooperación de Comisiones Obreras de Andalucía, que siempre ha puesto a su disposición sus archivos para favorecer cada vez que se le pide la recuperación del tema de la memoria histórica. Y cómo no, por supuesto, el compromiso en este sentido del Ayuntamiento de Sevilla, fundamentalmente desde el área de participación ciudadana, que desde luego en lo que llevamos de legislatura está haciendo esfuerzos para recuperar la memoria histórica en Sevilla. Hablar de Pepe Hormigo, bueno, sería muy difícil. Él tiene su memoria de 450 páginas, pero nosotros desde Bellavista queremos decir que hablar de Pepe Hormigo es hablar del compromiso social y político, de honradez, tenacidad y sacrificio, de un luchador incansable por la libertad y la democracia en nuestro país, y un fiel defensor de la política de reconciliación nacional en aquellos momentos difíciles. Sacrificó toda su vida, la de él y la de su familia, para conseguir este objetivo en nuestro país, a cambio de nada, absolutamente de nada. Hormigo vivió en Bellavista con nosotros durante 40 años. Para muchos jóvenes y menos jóvenes del barrio, la década de los 60 y 70 fue un referente fundamental para la incorporación de esos jóvenes en la senda del compromiso
de la lucha por la libertad y la democracia. Algunos ejemplos pondré: camarada, compañero, Juan Becerra, Camilo, Pepe Millán, Sebastián, los hermanos Cali, los hermanos de Cala, Fermín, Michel. Me queda una grande lista, pero quería resaltar a estos camaradas, compañeros y amigos. Antonio Delgado también, y yo mismo. Para mí siempre he dicho que Pepe fue mi padre político. Lo conocí con 14 años antes de entrar en la escuela de aprendices de Sagra. Además de su compromiso político y sindical, Pepe también tenía una implicación en el movimiento vecinal aquí en Bellavista, quizás no muy conocido, pero en Bellavista Hormigo impulsó y perteneció a la Junta Colaboradora Municipal, conjuntamente con otros vecinos y camaradas conocidos: Alonso Balosa, Manuel Gonzalo, Juan Becerra, Juan Muñoz Camilla, el médico, Alfredo, Manolo Barrio, y solamente una mujer que era Purificación María Andrade. No me tocaba nada, la única mujer que participó en esta Junta Colaboradora desde su inicio. Esta Comisión Ciudadana o Junta fue reconocida el 13 de noviembre de 1970 y precisamente le dio oficialmente el título de miembro de la Junta Colaboradora José María Bofarré, un capitán médico, y corría los tiempos del demócrata entre comillas, del alcalde Félix Moreno de la Cova, que al mismo tiempo era accionista de Sagra. Cuando se consigue la libertad y la democracia en nuestro país, esta Junta Colaboradora se configura como Asociación de Vecinos Unidad, y ese es el motivo por el cual la Asociación de Vecinos Unidad de Bellavista fue la primera que se legalizó en Andalucía y la segunda en España. Yo simplemente voy a plantear una anécdota, quizás no muy conocida por vosotros, de Pepe Hormigo aquí en Bellavista, porque después habrá otros compañeros que me presidan que profundizará más en lo que fue Pepe Hormigo para la lucha de la libertad y la democracia en nuestro país. Siempre Pepe estaba obsesionado con el tema de la unidad, lo llevaba en sus venes, en su ADN, y quiso montar la Peña Bético Sevillista en Bellavista. La quiso montar, como comprenderéis y podéis imaginar, eso fue imposible, pero lo intentó. Pero bueno, sin embargo, ya fundó la Peña Sevillista en el 1960, es fundador de la Peña Sevillista. Poco después, siguiendo su convencimiento de unidad, en la velada del 1971 se montó la primera caseta conjunta del PSOE y PC para la ayuda económica, donde participaron entre Antonio Nolasco Hormigo, también tuvo Manuel Xavi Curro Rodríguez. Esa fue esa iniciativa que se fue desplegando después en muchos pueblos. En los tiempos difíciles que todos vimos en la dictadura, había forma de impulsar iniciativas para recaudar dinero. Hay experiencia de todos nosotros en ese sentido, y así puede ayudar a la libertad y al mismo tiempo a los represaliados y a sus familiares. Como habéis podido escuchar, se hacía de muchas formas, pero a mí había algunas muy peculiares, que se hacía fundamentalmente en las grandes empresas. Cuando se iba a hacer una recolecta para estos fines, se corría la voz y se decía: hoy se pone el pañuelo, Claro, antes se pagaba semanalmente y era una señal de que había que aportar para la causa. También de forma similar en algunos barrios y pueblos se practicaba. Concretamente en Bellavista, Hormigo estaba muy interrelacionado con todos los vecinos y así hacía su correspondiente visita colectiva a determinados empresarios que efectivamente hacían sus aportaciones cuando se hacía y se llamaba a esa recolecta. Pero la más pintoresca, que ya algunos la conocen, pero la quiero decir aquí, fue la de don Federico. Don Federico era un párroco de Bellavista, que Hormigo se llevaba muy bien con él, hasta tal punto que fue y le puso el padre Buchito. El padre Buchito era porque tenía unos mofletes, y le decía el padre Buchito, y le puso el apodo. Pepe, si observáis, lo conocéis también, era muy habituado a poner algunos motes. Y entonces le transmitía al padre Buchito: padre, la iglesia tiene que ayudar a las personas necesitadas, así que tiene que contribuir a la causa como sea. Y no sabemos cómo, no sabemos si era del cepillo, de su bolsillo, pero lo cierto es que el cura Buchito, don Federico, pues ayudaba también económicamente a este tema.
Lo cierto es que Pepe en este sentido tenía un gran arte y una gran gracia para estas cosas. Quisiera terminar con una honesta preocupación, porque efectivamente los tiempos están tasados, pero quería hacer una pequeña reflexión, una modesta reflexión. Mirad, en el contexto no digo nada nuevo, decía un poco algo al principio. En el contexto actual se está produciendo una impulsión política y de valores muy preocupante, que recorre prácticamente el mundo que vivimos. Aunque muchos y muchas de los que estamos aquí presentes somos ya adultos y sabemos de lo que hablamos, pero no estaría de más intentar de poner en práctica, en la medida de lo posible, los valores que tenía el compañero Pepe conmigo: el compromiso social y político, la tenacidad, la constancia y algo de sacrificio, para que no nos sigan arrebatando lo conseguido hasta ahora. Muchas gracias. Estrepitosamente, pero sobre todo, primero porque era imposible, pero sobre todo porque todo el mundo sabía que Pepe Hormigo era sevillista acérrimo. Entonces, claro, la cosa tenía un poco de truco, pero era una forma de el abrazo del oso. No, ahí no estuvo fino, no sé. Bueno, amigo de Pepe durante muchísimos años, compañero, camarada, vecino de Pepe también en la barriada de la Oliva de Sevilla, fue Antonio Naranjo y la Juli, que anda por aquí. Pues yo es que me es imposible citar a Antonio sin citar a Juli, cosa que está bien, porque debemos acordarnos siempre del papel que han jugado y que deben jugar las mujeres. Pero Antonio Naranjo es en este momento presidente de nuestra asociación, de la Asociación Memoria, Libertad y Cultura Democrática. Y le voy a dar la palabra para que brevemente se dirija a vosotros. Buenas tardes. Antonio Iglesias me acaba de preguntar si soy presidente otra vez. No he dejado de serlo, aunque llevo 3 años dimitido. Bien, daros por saludado. No quiero repetir lo que ya ha hecho Antonio y Lolo a todos, pero sí quería agradecer especialmente el que hoy nos acompañe 2 personas entrañables, Jorge y Santiago, hijos de Santiago Carrillo, que han venido a estar con nosotros. Bien, yo creo que hoy debemos de centrarnos en las vivencias que cada uno de los que vamos a subir al estrado hemos tenido con Hormigo, y cuál ha sido lo que ha dejado en la mente de cada uno de nosotros como testimonio vivo. Yo conozco a José Hormigo cuando vuelvo de la migración y él acaba de salir de la cárcel después de cumplir una condena de 4 años. Esto es mitad de los años 60. A partir de entonces no hemos dejado casi ni un día de haber tenido algún encuentro pequeño o grande. El partido, aunque yo soy en ese momento ya mayor para estar en las Juventudes Comunistas, me encarga un trabajo de formación en las Juventudes. De tal manera, destacaba entre los jóvenes que nadie me llamaba por el nombre de Guerra, pero sí por el viejo, porque para ellos, los de 17, 18, 20 años, yo que tenía 27, 26, 27, era un viejo. Bien, ahí permanecí hasta que, superado el primer estado de excepción y recompuesto a las juventudes, después de haber hecho infinidad de cursos, debates y algunos cursillos en verano en la costa de 15 o 20 días, que resultaron bastante fructíferos
porque no eran solo para cuadros de la juventud de la ciudad, sino también del campo, pues paso a formar parte del partido y directamente del comité provincial. A partir de ese momento, hacer un tándem, porque Hormigo y yo formamos parte con otros compañeros y camaradas de la comisión de organización, y entonces era repartirnos las grandes fábricas, los grandes centros de metalúrgicos o de trabajadores que estaban muy dispersos, como por ejemplo, y ahí está Antonio Gasco, la construcción, que eran infinidad de pequeños centros de trabajo, pero que nos reuníamos con ellos, o el taxi, ¿no?, que cada uno estaba en su puesto de trabajo, pero muy disperso. Bien, eso era el sistema de trabajo del partido en aquel momento, y la comisión de organización lo que tenía que hacer es coordinar todo ese trabajo. Eso lo estuvimos realizando prácticamente hasta que viene el segundo estado de excepción. Con la experiencia del primero, la idea que se había dado, porque había habido una escabechina tremenda en el primer estado de excepción, 180 detenidos, un montón de damnificados porque fueron desterrados, gente joven y mayores, no solo la juventud, sino también aquí Eduardo Saborido estuvo desterrado también. Pues se dio la idea de que si sucedía un segundo estado de excepción, lo primero que había que hacer era quitarse del medio. Lógicamente ir a casa de algún amigo, familiar, pero que no te pillaran. Y se empezaron a crear lo que nosotros llamamos las comunas. Y aquí hay una anécdota que José pues la resolvió bastante bien. En la comuna que le tocó a José, que era en San Juan, pues había una serie de camaradas que, con el afán de camuflarse para que la policía no lo reconociese, se le ocurrió la idea de teñirse el pelo. Y entonces el tinte le salió un rubio rojo que para los vecinos de aquel bloque eran mariquitas que habían ocupado el bloque. De aquella manera nos mandó un mensaje diciendo: aquí hay que salir por pata de aquí porque nos van a pillar por maricones. Así lo hicimos, redistribuimos a los que estaban allí en otras comunas, o pisos francos, como le llamaban los de la esta, y a José pues nos lo trajimos al piso que teníamos alquilado, Julia y yo en principio, pero que desde el primer día pues también nos acompañó Eduardo Saborido e Ismael Marté, que también anda por ahí. En la visita, o sea, en la recogida de José en la calle para llevarlo a esta comuna, pues como todos estamos de alguna manera camuflados, yo quise ponerme a prueba de que si me iba a reconocer o no. Yo me había puesto gafas de ver, bigote, entonces tenía pelo, me peiné a la raya y pasé 2 o 3 veces por delante de José y no me reconoció, pero cogí un mosqueo tremendo, y cuando ya se iba lo llamo y entonces dice: joder, me tenías acojonado. Bien, allí estuvo en la comuna hasta que nace su hija Paulita, el quinto hijo o hija de esta familia, y se le ocurre, aquí en Bellavista, y se le ocurre que tiene que venir a ver a su hija y a su mujer. Bien, pues nada, pues otro compañero lo trae en coche y se cita a 1 hora para recogerlo otra vez de vuelta a donde estaban. Y no vuelve este camarada, Juan Calderón, que es el que lo trajo. A José lo han cogido. Y es que la policía había montado un dispositivo de vigilancia porque sabía que la mujer había tenido un niño y él lo estaba esperando. Él trató de escapar, saltó por una tapia de un patio trasero que daba al campo, pero también estaba la policía allí y lo pilló. El dilema era qué hacer cuando nos enteramos que habían detenido a José, si nos quedábamos o nos teníamos que ir también. Y lo tuvimos claro desde el primer momento. Dijimos todo: José no habla. Ya había pasado por un tema muy duro previo a su estancia en la cárcel, donde había sido
torturado fieramente, que había perdido el conocimiento en varias ocasiones. Y sabíamos que José no hablaría, y por lo tanto tuvimos, aquella noche yo dormí perfecto, no tuve ningún problema. Y todos, yo creo, que pueden dar testimonio de ello, no tuvimos ningún problema, la seguridad de que José no hablaría. Que pues termina el estado de sesión y seguimos manteniendo la misma relación. Él tiene un accidente laboral grave, se parte una pierna por varios sitios y le tienen que operar poniéndole infinidad de clavos con la pierna en alto, y así se tira varios meses. Ese fue el momento en que hacen la redada y nos cogen a 18 del comité provincial. A él no, porque estaba en la cama con la pierna en esas condiciones y lo sabían y no fueron a por él porque hubiesen tenido un problema. A ver cómo se llevan al detenido a comisaría para interrogarlo con la situación que tenía. Se escapó en esa cuestión, dejé de verlo durante 2 años, que es el tiempo que yo estuve en prisión, y a la vuelta, pues él está ya en finanzas del comité provincial y a mí me encargan la finanza del comité regional. Desde ese momento, Antonio Naranjo y José Hormigo y Antonio Naranjo era un tándem que llevábamos las finanzas de Andalucía y de Sevilla y formábamos parte de la comisión de finanzas del comité central que la dirigía Romero Marín, si quiero recuerdo, efectivamente. Bueno, pues no dejamos de vernos en todo ese tiempo, pero es que después, cuando surge la crisis del PC y somos expulsados, pues se crea la Mesa para la Unidad de los Comunistas. Y él ocupa la finanza de Sevilla y yo ocupo la de la regional. Y cuando se crea el Partido de los Trabajadores, Unidad Comunista, igualmente yo ocupo la finanza de Andalucía y él la de Sevilla. Hemos mantenido una relación hasta el final. En el Congreso de Disolución, en el que de manera voluntaria pues hay un acuerdo con el PSOE de ingreso colectivo, pues en lo que se denominó la Casa Común de la Izquierda, pues la inmensa mayoría entramos en el PSOE. Él desde el primer momento se sintió cómodo y estuvo trabajando hasta el final, él participó en todo lo que se le mandaba. No así, bueno, como tantos otros compañeros de entonces, no así otro grupo que no se sintió tan cómodo, pero sin hacer ruido, pues se fueron apartando, entre ellos me encuentro yo. Y en esta ocasión no perdimos la amistad, para nada, o sea, lo que habían sido las guerras fratricidas de renovadores, leninistas, carrillistas, en esta ocasión seguimos siendo no solo amigos, sino de la familia. O sea, habíamos creado unos vínculos tan grandes que no éramos amigos, éramos parte de una misma familia. Y así lo mantuvimos hasta que años después, pues en una comida en el campo se nos ocurre de que debíamos de hacer algo con la memoria de tantos compañeros y camaradas que habían dado tanto a la lucha por la libertad y la democracia y que no se le había tenido ningún tipo de reconocimiento. Y entonces pues se crea una comisión de 5 personas en la que está Antonio Iglesias, Julia Campos, Pepe Barragán, Pepe Gutiérrez y José María Ruiz Pepín. Esa comisión monta un primer encuentro en torno a 200 personas, una comida, y de ahí empieza a surgir el germen de lo que después sería la Asociación Memoria, Libertad y Cultura Democrática. Desde el primer momento entendimos que tenía que ser lo más plural posible. Y eso lo tuvimos claro en todo tipo de homenaje, donde introducíamos no solo a personas que habían estado en algunas de las corrientes del comunismo, sino a personas y a militantes del PSOE, del PT, de la Joven Guardia Roja, de Banderas Rojas, del movimiento comunista, de la ORT, de todos los movimientos y de todas las provincias de Andalucía
metimos en los homenajes que sucesivamente íbamos dando. Y en ello tuvo una gran parte de influencia en todo esto la figura y el estar en esa junta directiva como presidente de honor, el amigo, compañero, camarada, nuestro padre político José Hormigo González. Sin él no hubiese tenido ese sello esta asociación, estoy convencido. Yo creo que el testimonio que él imprimió a esta asociación ha hecho posible que hoy estemos reunidos aquí y que estemos reunidos gente de las más diversas opiniones dentro del espectro de la izquierda. Muchas gracias, José Hormigo, muchas gracias a todos vosotros. Como si llevara aquí una eternidad, como si fuera a quedarse para siempre a cenar, como si fuera el principio de un largo final, no sé. Acaba de llegar pero ya pilla el compás, no sé. Como si llevara aquí una eternidad, en mi trinchera para la batalla final, capitaneando mi bando contra la maldad, no sé. Acaba de llegar pero ya sabe luchar, no sé. Como el recuerdo que nunca se va, como la noche que nunca se acaba, como la mano que no has de soltar, viene para acompañarme en este caminar. Si se trata de ti, te hago hueco aunque esté lleno. No hace falta decir que en tu guerra mato y muero. Sabes bien que esta casa es tu hogar y yo ya sé que viene para quedarte. Como si llevara aquí una eternidad. No nos pedimos permiso para preguntar. No hay reglas, no hay contrato, es todo ilegal, no sé. Solo se pone a mi lado así tan normal, no sé. Como el recuerdo que nunca se va, como las noches que nunca se acaban, como la mano que no has de soltar, viene para acompañarme en este caminar. Si se trata de ti, te hago hueco aunque esté lleno. No hace falta decir que en tu guerra mato y muero. Sabes bien que está acá. Bueno, después de esta miscelánea familiar de Pepe, vamos a continuar con nuestro acto. Quería hacer un comentario de lo que ha planteado Antonio Naranjo. Es verdad que tanto Pepe como Antonio siempre han llevado las finanzas. Y yo un día se lo dije a Pepe, digo, Pepe, que han llevado las finanzas del PC, las finanzas de la Mesa para Unidad de los Comunistas, las finanzas del PT, verte quedado con las del PSOE. Pero claro, no puse. Ya la cosa ahí era más complicada. La cosa más complicada. Bueno, debo decir también que yo, cuando conocí a Pepe Hormigo, no lo conocí como Pepe, sino como Evaristo, que era su nombre de guerra en el comité provincial, y efectivamente llevaba las finanzas y era ese comité provincial que se reconstituyó precisamente en el año 73, supongo, por ahí. Yo tenía entonces 20 años y era un chaval, pero más o menos quiero recordar que era eso. Bueno, le voy a dar la palabra ahora a Pepín, miembro de la Junta Directiva de la asociación, pero antes quería saludar, porque creo que también es muy emocionante que estén aquí con nosotros,
a personas que por lo menos para mí, creo que para todos nosotros representan mucho, ¿no? Especialmente en el ámbito del sindicalismo sevillano. A Paco Acosta, que está aquí con nosotros, por supuesto, a Eugenio López, que lo he visto llegar antes, que está por aquí también, entre nosotros, a Jaime Baena, Miguel Nogales, y gente más joven también, Antonio Rodrigo Torrijos, Vázquez Cruz, Antonio, Vicente Sanchís, en fin, gente que ha sido mucho en el sindicalismo. Y por supuesto está aquí con nosotros también José María Romero, Pepe Romero, que es un símbolo no solo de la UGT, sino del movimiento obrero sevillano y andaluz, y al que le agradecemos también muchísimo su presencia aquí entre nosotros. Bueno, a continuación va a intervenir el miembro de la Junta Directiva de la Asociación Memoria, Libertad y Cultura Democrática, José María Ruiz Pepín. Entusiasmado de veros a tantos compañeros, camaradas y amigos de José Hormigo González. Encarna Hormigo González, un abrazo muy fuerte. Nos acompaña la hermana de Pepe Hormigo. Yo conocí a Hormigo en la cárcel de Sevilla el año 1963. Hace ya de esto van a ser 56 años. Lolo lo conoció como Baristo, yo lo conocí como Lorenzo, que fue su primer nombre de guerra. Hormigo, nos conocimos, nos detuvo a la político-social, los verdugos del franquismo aquí en Sevilla, de la dictadura franquista, los famosos Beltrán, Colina y don José, que era jefe, don José Martín. Nos detuvieron en la Plaza de los Refinadores, esto ya ha pasado casi en el olvido, que era una plazolita pequeña que está en los jardines de Murillo. Allí nos maltrataron, como hacían con todos los que cogían, por hacer algo contra el sistema, contra el régimen franquista, por pedir libertad. Veníamos de denunciar el asesinato de manos de la policía franquista, de los verdugos del régimen, de Julián Grimao. No sé si acordaréis que a Julián Grimao la fusilaron en el 63, en abril del 63. Estoy hablando de octubre del 63, que fue cuando nos detuvieron a nosotros. Nos maltrataron, con Hormigo se separan. A Hormigo lo dejaron allí varias veces medio muerto, le echaban agua, lo resucitaban y seguían con él. Y lo que decía Antonio, que durmió tranquilo, se podía dormir tranquilo con Hormigo, se podía dormir. Tuvo la suerte y la valentía de resistir todo lo que le dieron, todas las palizas que le dieron. Y no habló, ahí sé que se rompió la cadena. Ya no detuvieron a nadie más. Muchas gracias, Hormigo, por aquel gesto de valentía y de camaradería. Yo, en reconocimiento a su entrega, a su generosidad y a su honestidad, que en esto era fundamental. Era un hombre honesto y además transmitía honestidad y confianza a todo el que lo conoció en aquellos momentos y después. En su honor, en su memoria, voy a, si me lo permitís, me voy a permitir dedicarle unas letras a modo de poema, que dice lo siguiente. A José Hormigo González, luchador incansable por la libertad y por la democracia. Hormigo, ya no viene el coche negro de ronda por la barriada, ni llaman a nuestras puertas a las 3 de la mañana. Tu esfuerzo sumó esfuerzo, tu lucha se hizo grande, nos aprendimos el discurso y fuimos muchos de los nuestros. Cuánta entrega, compañero, cuánta generosidad, cuánto carácter, Hormigo. Pero dime, camarada, dime, amigo, ¿quién mandó parar a mitad del camino? Ya no vuela la paloma con la ramita de olivo, ya no bullen las ideas, y los sueños más que sueños son suspiros. Es un mundo de mediocres, es un mundo que nos miente, es un mundo que ríe y ríe, que sigue riendo al fuerte,
y en las fronteras del mar sigue muriendo la gente. Muchas gracias, amigo, y muchos besos para todos vosotros. Bueno, yo creo que en este recordatorio a personas que estáis aquí, hay muchas, no podemos citarlas a todos. Ya me gustaría, pero nos hemos saludado a todos con mucho cariño y me decía antes Pepe Gutiérrez, y tiene razón. Y yo le decía también, hay que ver lo que nos queremos y lo poco que nos vemos. Y pues, también nos pasa a veces con la familia. Bueno, pero aquí han estado aquí y están compañeros, camaradas, a los que algunos es verdad que hacía tiempo que no veíamos y que a mí me gustaría saludar. Y me quiero referir a gente como José Luis Sausti, que está aquí con nosotros, como Paco Jorge, que lo hemos visto aquí ahora en un par de fotos de aquel comité local, del comité provincial de Sevilla. Y bueno, Antonio Iglesias, por supuesto, que va a intervenir después, y tanta gente. Y también mucha gente de nuestros pueblos, que lo he visto por aquí, a Ordóñez, de Alcalá, a Pepe Gutiérrez, a Salvador, a Juan, de Fuente de Andalucía, a Florindo, de La Rinconada, y Rafaelito Gómez, y bueno, Rafaelito ya no son Rafaelito, y Juan Valle de los Palacios, y Julio, y Antonio Rincón, en fin, y tanta gente que estáis aquí y que habéis dado tanto en favor de la sociedad sevillana y de las ideas de la izquierda. Bueno, probablemente una de las personas que más nos haya aportado en todos los sentidos, de que haya sido siempre un referente para todos nosotros, es quien nos va a dirigir la palabra ahora, que es Eduardo Segurido.
hablar de Hormigo es muy fácil. Lo difícil es hacerlo en 5 minutos. Eso sí que es difícil. Entonces procuraré, pero vamos, ya he visto que se han pasado otros, que ya paso 2 o 3 minutos, no pasa nada, ¿no? No pasa nada. Es que a mí me echáis siempre de aquí. Hormigo, en su libro de memoria, tiene un capítulo referido a su estancia en la cárcel de Jaén. Fue en el 1967, 68. Yo estuve también en esa cárcel posteriormente. Y él refiere una anécdota, que es que había allí un veterano camarada del País Vasco, Ochaviña. Yo creo que había participado en la guerra civil o en la guerrilla. Le venía de lejos su trayectoria y llevaba tiempo en prisión. Y estando Hormigo allí, recién llegado, terminaron haciendo una renovación del partido porque había crecido de gente y total, terminó junto a algunos más en la dirección. Este hombre mayor cayó enfermo y con una cierta depresión, no se ponía bueno. Lo llevaron a una celda a la enfermería, iban a verlo los camaradas que llevaban allí más tiempo para darle consuelo y no mejoraba. Total, que lanzaron a Hormigo para que fuera a verlo. Y Hormigo estuvo hablando con él. Yo me imagino cómo habló con el Hormigo, que lo conocí, lo conocía mucho. Y hablaría entre serio y broma, le haría algún chiste, se pondría muy serio con él. Y Ochaviña dijo: por fin estoy tranquilo, aquí está el partido. Yo he cogido esto porque lo retrata muy bien. Independientemente de lo que hiciera Hormigo, de todo lo bueno que hizo y algunos fallos que tuviese en su vida, lo cierto es que lo caracterizaba era eso. Lo veías, mirabas para otro lado, es el partido. Yo lo conocí siendo yo muy jovencillo. Y os voy a advertir una cosa, no recuerdo bien la edad que tenía, pero seguro que era menor de edad, porque entonces que mayor de edad era 21 años. De eso algunas veces nos olvidamos. Entonces, si yo entré en el partido con 20 años, ¿qué sería? O 19, no sé. Yo era un adolescente, yo era menor de edad. Podría haber cometido el Partido Comunista un delito conmigo, simplemente por eso. Y entonces era la época en que las octavillas, se hacían octavillas, se tiraban y eran tan deficientes que la gente no podía leerlas. Y Hormigo y Mellado decían: no importa, la gente ya sabe de qué viene esto. Yo me quedaba, pero es que era la época en que para pintar las paredes a mí me daban dos lápices Pelicán, recordaréis, Pelicán, sí, que no tenía funda de madera, era todo punta, gordo. Lo hacían un rolete y con eso pintábamos las paredes. Claro, teníamos que coger una pared blanquísima, lisa, para que aquella pintada se distinguiera. Era la época en que se hacían las octavillas con un rodillo, que le llamábamos. Después los estudiantes le pusieron vietnamita, pero entonces era un rodillo. Qué difícil era hacer la octavilla con el rodillo. Salían mal muchas veces.
pero es que si no te daban ese lápiz Pericán, te tenían que dar, tenías que hacerte con una lata, con una brocha y pintura. Imaginaros lo que era de madrugada, corriendo, deprisa, asustado, pendiente de si la policía venía, y pintar las paredes con una brocha. ¿Cómo terminábamos de pintura? Y cómo después íbamos a trabajar si normalmente lo hacíamos la gente que entrábamos a las 7 del trabajo. Cómo llegábamos a la fábrica lleno de pintura, cómo la quitábamos. Terrible aquello. Era una época difícil, muy difícil, con pocos medios. El que Carmelita y yo hiciéramos octavillas con una imprenta infantil era una revolución, porque así tuvimos que hacer muchas veces, coger imprentillas infantiles, poner las letras y hacer palomitas, que le llamamos. Pero ustedes podían entender hoy, si es que hay gente joven que no estuviera en aquella época viva, vamos, en que el campo fue una revolución. ¿No recordáis que el campo fue una auténtica revolución para pintar las paredes? Y eso ni los empresarios, ni la dictadura en una primera etapa se lo podía imaginar. Esa época la encontré yo conmigo. Había que tener mucha fuerza de voluntad, porque eso era el instrumento que teníamos para enfrentarnos nada menos que una dictadura fascista que duraba ya más de 20 años. Y lo hicimos porque, aunque Hormigo era un poco mayor, lo hicimos porque empezamos enfrentando a la dictadura las generaciones que no habíamos conocido la guerra civil y que no teníamos ese peso en lo alto de la lucha fratricida. Y nos enfrentamos contra la dictadura porque terminamos por no ser difícil comprender que aquella régimen de injusticia y de negrura era de todo y además feo, muy feo. Recuerdo que en el año 65 nos dio por llamar a un plante nada menos que el Día de la Victoria, el día 1 de abril, el día en que Franco conmemoraba la victoria. Y sin darnos cuenta lanzamos una operación de un paro de 1 hora en todas las empresas del metal. No fueron todas, fueron unas cuantas. Y Hormigo fue despedido. Hormigo fue despedido por practicar una de las primeras reivindicaciones que tenían los trabajadores, el derecho a la huelga. Porque de aquí se desprende una enseñanza que ha servido y va a servir siempre. Que cuando son cosas difíciles de conseguir y tan difíciles por buenas, se tiene que predicar con el ejemplo. Y nosotros todos fuimos educados y fuimos experimentados por gente como Hormigo y otras más, en que había que llamar a la huelga haciéndola. Y había que hacer manifestaciones encabezándola. Y había que ejercer libertad de expresión hablando, diciendo en público. Por eso nos llenamos de condenas y de procesos y de sufrimientos. Antes del año 65 ocurrió que de Borja I nos reunimos con Juan Menor, que aparecía ahí en el reportaje, que era el instructor del Comité Central que venía a reunirse con nosotros aquí en Sevilla en la clandestinidad. Y ese nos trajo la buena nueva. Habían nacido las comisiones obreras. Nos habló de cómo habían nacido en Asturias, de cómo los mineros habían hecho asamblea, habían hecho comisiones, se habían enfrentado, había tenido que ir el ministro Solís a reunirse con los trabajadores en huelga porque llevaban 3 meses en huelga y no paraban. Y allí estuvimos en la terraza de la Palmera, una terraza de la avenida de la Palmera,
Y cuando estamos reunidos, llevamos un par de horas reunidos, el Juan Menor, a Hormigo y a mí, y a Fernando Soto, y a Garibaldi, y a Hormigo, y a Trabamellano, nos dijo, nos van a detener, pero no por política, sino porque todavía no hemos pedido una cerveza. Así era, ¿no? Tuvo que pedir una cerveza y dos. Ahora, los camareros nos miraban de una manera. Después volví a encontrarme con Hormigo en la comuna que aquí ha nombrado Naranjo. Y ha contado la anécdota de los pelos de colores. Y aquí ha dicho que se fue para su casa y se saltó la valla porque la niña era chica. Yo he estado, en el libro viene así, pero yo no recordaba yo que la niña lo hubiera tenido en aquella fecha, exactamente. Coincidió eso. Yo tenía otra idea de Hormigo saltándose la tapia. Y es que estaba automáticamente prohibido salir de las comunas y más irse a su casa. Es que lo teníamos, es que si no caíamos todos, es que eso no se podía. Y cuando llegué un día al piso me enteré de que se había ido Hormigo a su casa. Y cogí una bronca, un cabreo muy grande. Yo no recordaba, si a mí me hubiera dicho que se había ido a ver a la niña, no hubiera cogido yo el cabreo. Yo más bien me creí que se había ido porque no podía aguantar estar sin su Paula querida. Eso es lo que yo tenía. Bueno, acepto que a lo mejor tenía un recuerdo poco cambiado. Pero si hubiera sido el otro, imaginaros, no era eso humano, lo poníamos en peligro la organización, pero ¿quién aguantaba aquello? De aquí yo quiero decir que para que se quede claro que nosotros resistimos a la dictadura con sacrificios y con arrojo y con humildad, sí, pero no solo resistimos, nosotros atacamos a la dictadura. Fue la historia de los resistentes, no solo la historia de los resistentes, también los atacantes. Es más justo, efectivamente, decir, fuimos la hornada de los luchadores por la libertad, y por la democracia y por los derechos. Y por tanto fue un tira y afloja, un toma y daca, un yo te doy, tú me das, yo resisto y yo ataco, una lucha. Y eso fue lo que hizo posible que la salida de la dictadura de la democracia fuera la cultura pactada. Porque en esa lucha pusimos todas las bases, sin ninguna duda, todo el redactado hasta por letra de los contenidos del derecho de huelga y del derecho de manifestación y del derecho de asociación y del derecho de expresión. Los pusimos letras sobre papel ya escrito. Y la comisión, sí, ya me estoy viendo, y la comisión que redactó aquellos artículos en la Constitución, no solamente lo que hicieron fue copiar lo que nosotros le habíamos dicho con nuestra actuación, y le hemos dicho con nuestro sacrificio, y con el sacrificio de nuestras mujeres, con el sacrificio de tantos amigos, sino que mientras estaban reunidos, por las ventanas del salón donde se reunieran los 10, se entraban a las voces y los clamores de la gente de la clase obrera, en primer lugar, luchando en las calles, gritando amnistía y libertad. Y en las fábricas. Y no formamos parte de la mesa, pero, por ejemplo, las comisiones obreras
la UGT que se defienda a ella, yo creo que también las comisiones obreras fuimos un sujeto constituyente, no solo la comisión, no solo los partidos que lucharon, las comisiones obreras también, porque fue la infantería dirigida por la clase, por comisiones obreras, con la ayuda del PC, indefectiblemente, la que puso en jaque a la dictadura. Averiguarlo fácilmente, coger los expedientes del Tribunal de Orden Público y ver quién fue condenado, procesado y condenado en el Tribunal de Orden Público durante los 13 años que duró ese terrible tribunal. Pues más del 70% trabajadores y empleados, más del 70%, el 20% de los estudiantes, el 6% intelectuales. Esas fueron las proporciones. En los intelectuales no sé si están metidos también los curas, seguramente estarían metidos los curas, que hubieron, en la cárcel de Zamora, eso. Pero en la lucha contra la dictadura hubo un cierto vacío que nos costó remontar. La no asistencia más masiva, más numerosa de los intelectuales. Porque nosotros observábamos en aquella época, y es evidente, que a los intelectuales, al régimen le costaba trabajo meterles mano, porque rápidamente se corría la detención por Europa y se corría la detención por otras capas. Y eso a la dictadura le hubiera costado más trabajo y hubiera caído antes de lo que cayó. Franco hubiera muerto antes de esos fojones. Y eso se notó durante todo el proceso de lucha contra la dictadura. Pero Hormigo tuvo también otras actuaciones más desconocidas, y una de ellas se ha nombrado aquí algo, que era llevar la solidaridad económica a las familias cuyos miembros, padres, normalmente estaban en las cárceles. A mi casa fue muchas veces. Y yo, estos días, pero yo le he preguntado muchas veces a mi mujer, a la Carmelita, ¿qué te decía? Cuando venía, ¿qué te traía? ¿Qué te decía? Y mi mujer, pues no sé, ¿por qué te voy a decir? ¿Por qué te voy a decir? Dime. Y empieza a hablar y llegaba con el dinero que había recogido de las colectas, me lo daba, me preguntaba por los niños, cómo estaba, y mi mujer empieza a hablar y se le transforma la cara. Parece que está en ese momento hablando conmigo. Y le entra una sensación de tranquilidad y de sosiego, como si estuviera un niño allí. Eso era lo que llevaba conmigo, a mi mujer y a mis hijos. Tranquilidad y sosiego. Era el PC de aquella época. Bueno, como Eduardo, como acostumbra, nos ha dejado con el corazón en un puño, pues vamos a tener una pequeña pausa musical, un tema para la libertad, interpretado por Dani Toledo y Gustavo Bermeyer. Buenas tardes.
a los cirujanos para la libertad. Siento más corazones que arenas en mi pecho, van espuma mis venas y entro en los hospitales y entro en los algodones como en las azucenas, porque donde unas cuencas vacías amanezcan, ellas pondrán dos piedras de futura mirada y hará que nuevos brazos y nuevas piernas crezcan en la carne talada. Retoñarán aladas de sabias sin otoños, reliquias de mi cuerpo que pierdo en cada herida, porque soy como el árbol talado que retoño y aún tengo la vida. Para la libertad sangro, lucho y pervivo para la libertad. Mis ojos y mis manos como un árbol carnal, generoso y cautivo. Doy a los cirujanos, porque donde unas cuencas vacías amanezcan, ellas pondrán dos piedras de futura mirada y hará que nuevos brazos y nuevas piernas crezcan en la carne talada. Retoñarán aladas de sabias sin otoño, reliquias de mi cuerpo que pierdo en cada herida, porque soy como un árbol talado que retoño y aún tengo la vida, y aún tengo la vida. Muchas gracias. Bueno, a este acto, como es natural, ha habido muchas personas que no han podido acompañarnos y nos han dirigido mensajes, o hoy mismo, por ejemplo, me llamaba Javier Aristo diciendo que no podía estar aquí. Está Carlos, no es su nombre, pero está Carlos. Y ha habido bastante gente que no ha podido venir y otros nos han entregado unos textos para que se lean, pero comprendéis que no es posible. Pero en nombre de todos ellos voy a leer una carta que nos ha dirigido Julián Ariza. Queridos camaradas y amigos, vaya en primer lugar mi agradecimiento por vuestra invitación al homenaje que habéis organizado en memoria de nuestro entrañable camarada Pepe Hormigo. Arrastro algunas limitaciones que me impiden poder acompañaros, pero quiero felicitaros por esta iniciativa, no solo porque la figura y el testimonio de Hormigo lo merece, sino porque al reivindicarle se reivindica una lucha ejemplar por la libertad y la democracia que el tiempo tiende a diluir y algunas fuerzas políticas se empeñan en minimizar y olvidar. Recuerdo una vez más la frase del escritor checo Milan Kundera, que afirmaba que el poder tiende a dominar desmemoriando. Si el conocimiento del tipo de régimen político que llevó a que Hormigo y otros luchadores sacrificaran su libertad y hasta su vida para cambiarlo fuera mucho más amplio de lo que es, la vuelta atrás a la que hoy se enfrenta Andalucía y las involuciones que estos últimos años contemplamos en España no se habrían producido. Por eso pienso que el mejor reconocimiento que se le podría hacer a Pepe Hormigo sería conseguir que su ejemplo se extendiera entre las nuevas generaciones. Mi abrazo a su familia y a todos vosotros. Julián. Bueno, Julián Ariza, como muchos de los que estamos aquí, otros no, yo comprendo que este es un acto muy abierto. Pepe siempre fue una persona muy abierta y efectivamente muy defensora de la unidad, de la izquierda, en todos los sentidos. Pero muchos de los que estamos aquí nos hemos llamado orgullosamente toda la vida carlistas. Y por eso nos da mucha alegría que pueda dirigirse a nosotros, está aquí Jorge también, que pueda dirigirse a Santiago Carrillo Menéndez, que es para nosotros un gran amigo, un gran compañero. Sí, buenas tardes a todos. Quiero empezar estas breves palabras
agradeciendo a los organizadores por habernos invitado, a Jorge y a mí, y permitirnos compartir esta tarde con vosotros en este tan merecido homenaje a la figura de Pepe Hormigo, y poder también reencontrarnos con muchos viejos camaradas de nuestro padre y también nuestros, camaradas de tantas batallas. Y antes decía ahí a mi derecha cuando estaba sentado, ¿no? La pena es que nos vemos solo en estas ocasiones últimamente, ¿no? Y quizás merecería la pena pensar un poco en esto. Luego quizás vuelva sobre ello. Quiero decir que ser hijo de Santiago Carrillo nos ha permitido conocer a personas extraordinarias. Y cuando digo personas extraordinarias no me estoy refiriendo a nombres conocidos, más o menos famosos, me estoy refiriendo a militantes y dirigentes del Partido Comunista de España, a esos luchadores imprescindibles que decía Bertolt Brecht, los que luchan toda la vida. Cuando algunos hoy se atreven a volver a usar el término comunista para descalificar a sus adversarios, he de decir que en una primera redacción de esto había puesto mamarrachos para referirme a aquellos, pero después pensé que quizás el uso del término era frivolizar, y creo que con esta gente no hay que frivolizar, hay que tomárselo muy en serio. Decía que cuando volvemos a escuchar ese término como descalificativo, hay que recordar que estos camaradas, estos comunistas, estas mujeres y hombres, fueron los que muchas veces en solitario mantuvieron erguida la bandera de la lucha por la libertad en nuestro país desde el día siguiente de la Guerra Civil hasta el restablecimiento pleno de la democracia, como decía hace un momento Eduardo, a costa de enormes sacrificios, y no solo personales, pero también personales, como se ha dicho aquí. Y Pepe Hormigo fue uno de esos. Para mí es un orgullo poder decir que he militado en el mismo partido, en aquel PC, ¿no?, en el que militaron esos hombres. Muchos que veo aquí hoy en la sala y otros muchos que recordamos con cariño. Como no dispongo del tiempo que pueda aprovecharlo, no daré ningún nombre por no cometer la injusticia de los que inevitablemente me olvidaría. Pepe ingresó en el Partido Comunista de España en el año 55, si he leído bien. Es de los viejos camaradas. Aquel PC era un partido de cuadros, en el que el ingreso suponía ya grandes responsabilidades, grandes compromisos, como aquí se ha contado. Y Pepe nunca se escabulló de las suyas. Los más jóvenes probablemente no imaginan, o les cueste mucho imaginar, lo que eso podría suponer. Eduardo nos ha dado unas pinceladas hace un ratito. Pero es que la lucha clandestina de aquellos años muy a menudo acababa en detención, tortura durante días y días, como que se ha dicho, a veces la muerte a manos de la brigada político-social, otras el fusilamiento, y cuando uno superaba eso, años de cárcel para aquellos hombres y aquellas mujeres. Y quiero recordar estas cosas porque Pepe Hormigo encarnaba el orgullo de haber sido comunista en aquel país, aquel país, en aquellos tiempos. Pero también Pepe fue amigo de nuestro padre, y quería, aunque sea brevemente, decir algunas cosas sobre ello. Las reuniones del Comité Central del PC primero, de la mesa después, del PT, cuando no visitas exprofeso a Madrid, fue a su casa, a casa de nuestro padre, fueron múltiples ocasiones para ir trabando una amistad con un personaje. En la folletito resumen se dice que era un gran conversador, era también un gran discutidor, si me permitís la palabra, con un sentido del humor socarrón
a veces con mucho cachondeo, ¿no? Que siempre de alguna manera no te presentaba las cosas como diciendo, de más duras hemos salido, también saldremos de esta, ¿no? Y eso fue trabando a lo largo de los años una relación muy estrecha. Decía que nuestro padre siempre hablaba con cariño y afecto de Pepe Hormigo y de los camaradas de Sevilla cada vez que tenía ocasión de coincidir con ellos. Y qué duda cabe que si hoy viviese estaría aquí con vosotros rindiendo homenaje a la figura de Pepe. Quiero acabar diciendo, quizá repitiendo, que nos ha tocado de nuevo una época difícil. Viejos demonios cabalgan de nuevo. La extrema derecha, el racismo, la xenofobia, el autoritarismo están aquí otra vez. Pero si de algo sabemos los que hemos sido comunistas, los que nos sentimos comunistas, es precisamente luchar contra eso. Con inteligencia, con paciencia. Pero eso es nuestro ADN. Eso es nuestro ADN. Y yo recuerdo que la última vez que nuestro padre visitó a Pasionaria, Dolores Ibarruri, en el hospital, unas horas antes de morir ella, cuando la cabeza de Dolores ya estaba en un tránsito donde no siempre estaba presente en el momento y en la época que tocaba, ¿no? Pero la última cosa, de hecho, las últimas palabras de Dolores fue coger la mano de nuestro padre y decirle: Santiago, hay que seguir luchando. Y yo creo que si hoy Santiago estuviese aquí, de una manera más brillante, con más fuerza, con más ímpetu que el que yo pueda transmitir, pero seguramente lo que nos diría es que el mejor homenaje que podemos hacer a Pepe Hormigo es seguir luchando. Muchas gracias. Clavo mi remo en el agua, llevo tu remo en el mío. Creo que he visto una luz al otro lado del río. Pudiendo poco a poco al frío. Creo que he visto una luz al otro lado del río. Sobre todo creo que no todo está perdido. Tanta lágrima y yo soy un vaso vacío. Oigo una voz que me llama, casi un suspiro. Rema, rema, rema. Rema, rema, rema. En esta orilla del mundo lo que no expresa es baldío. Creo que he visto una luz al otro lado del río. Yo muy serio voy remando, muy adentro y sonrío. Creo que he visto una luz al otro lado del río. Sobre todo creo que no todo está perdido. Tanta lágrima y yo soy un vaso vacío. Oigo una voz que me llama,
casi un suspiro. Rema, 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 rema. En esta orilla del mundo, lo que no expresas baldío. Creo que he visto una luz al otro lado del río. Algunos me dicen, tú eres tonto, tú no... Bueno, vamos a entrar en la parte ya final de este acto. Habéis visto, esta es la tercera animación, así que ponemos con fotografía. Y yo creo que si hay una persona que se merece un aplauso, aunque no esté aquí en este momento, pero siempre ha estado con Pepe y con todos nosotros, es Paula y su familia. Y a continuación le voy a dar la palabra pues, a otro compañero extraordinario que ha convivido tanto también con Pepe Hormigo y con todos nosotros y al que tanto queremos, que es nuestro irredento poeta Antonio Iglesias. Gracias, Pablo Cervera. Yo he escrito una carta para Pepe Hormigo y la voy a leer. Carta a Pepe Hormigo. José, amigo, esta carta no te la voy a enviar al cielo, porque nosotros no creíamos en esas cosas, ¿verdad? El cielo para nosotros no existe, y aunque existiese, tú no estarías allí, porque tú has sido comunista, y de los buenos. Si es que hay comunistas buenos y malos, todo habrá. Tú has sido de los muy buenos y esos no van al cielo, porque el cielo es para los creyentes y para los que no tenemos creencias, la libertad, la igualdad y la democracia es nuestra religión. Esta carta la envío a tu memoria, a tu legado, un legado de valentía, de firmes convicciones en tus ideas, de honestidad y de honradez, de sufrimientos infligidos por un régimen dictatorial que nos atormentó largos años, unos años que vivimos con emoción y con miedo, la emoción de luchar contra Franco y el miedo a ser detenidos y encarcelados, que lo fuimos, y esos años fueron de dolor, ¿verdad, José? El dolor de separarte de tus hijos en la edad más bonita, cuando crecían, y de tu mujer, Paula, gran compañera y pilar de tu vida, y el dolor de padecer cárcel por buscar la libertad y la democracia y un mundo de más justicia e igualdad. Por eso nos encarcelaban o fusilaban, que de todo hubo como sabemos. Ya hace más de 50 años que nos conocimos. Creo que fue sobre la segunda mitad de los años 60. Entonces, no sé si te llamabas Evaristo o Lorenzo, ¿qué más da? Pero tú ya venías de años de clandestinidad y de luchas, y habías protagonizado con Fernando Soto y otros camaradas aquel acto del Teatro San Fernando, que era un acto con un ministro franquista rodeado de falangistas y donde tomasteis la palabra para interpelar al entonces ministro de Trabajo, José Solís, sin que os importaran las consecuencias. Qué audacia la de aquella época, ¿verdad, José? También lo fue aquella presentación pública del Comité Provincial en el Hotel Macarena, siendo todavía ilegales y cuyas fotos salieron en toda la prensa, además de otras muchas luchas y trabajo clandestino eficaz y revolucionario. Antonio García Cano, tan recordado por lo que le conocimos, decía en el prólogo que escribió para tu primer libro: la lucha clandestina fue un hecho singular, irrepetible e intransferible, en la que cada participante vivió su propia historia, parecida en lo general,
a todas las otras, pero diferente y única en lo personal, en lo más íntimo y profundo que tiene cada ser humano. Es por eso por lo que existen tantas historias de la clandestinidad como luchadores hubo. Ojalá que este libro, decía Cano, sirva también de estímulo para que muchos de los que aún sobrevivan se decidan a escribir la suya. Camarada inolvidable Antonio García Cano, ¿verdad, José? Pero antes de todo esto, tú tenías un pasado más remoto, de tu niñez, porque habías nacido en 1932, cuando la guerra civil terminó, contabas ya 9 años. Por eso, lo que narras en tus memorias de un trabajador, toda tu vida has tenido tiempos difíciles. Has sido testigo de una época terrible, la huida desde el Saucejo que te llevó por las provincias de Málaga, Almería, Jaén y Granada, en un éxodo incierto de penurias y miedos. Y después, en los años 60, las detenciones y los años de cárcel. Pero nunca perdiste el entusiasmo, las ganas de seguir luchando hasta derrotar a la dictadura, y entre dificultades, estados de excepción, escondites en comuna, huelgas y manifestaciones, llegó la muerte del dictador. Los presos salimos de prisión y empezó la transición. Qué alegría, ¿verdad, José? Como esa tuvimos pocas, a pesar de que después ha sido denostada y criticada curiosamente desde ciertos sectores de la izquierda. Comenzaron después las luchas internas, porque algunos creían que pasaríamos de la dictadura a un gran triunfo del PCE. Quizá lo merecíamos, pero no fue así, por múltiples razones más que analizadas. No obstante, la lucha continuó, y se hizo una constitución, y se derrotó a los golpistas del 23F, y se consiguió la autonomía para Andalucía. Y en todas esas luchas estuviste tú, Pepe, con entrega total, dedicándole toda tu vida al partido, llevando una vida familiar sencilla y con dificultades, porque lo que importaba era la libertad y la democracia y mejorar la vida de todos. Recuerdo, José, la etapa que vivimos en la sede de la calle Teodosio, tú de responsable de finanzas y yo de secretario provincial del partido, partiéndote la cabeza para conseguir fondos y que el PC financiara su actividad y pagar los miserables sueldos de los que por aquellos entonces estábamos liberados o medio liberados. Y en Teodosio vivimos también la noche del 23F, donde permanecimos hasta el día siguiente. Recuerdo que estabas tú, Manolín Gil, quizá alguno más, pero aquello se fue quedando bastante vacío. Además, José, pronto empezaron las luchas internas que tantos disgustos nos dieron y tanto daño hizo al PC. Con la obsesión de renovar el partido se empezó a cuestionar todo. Santiago Carrillo, que había dirigido el PC en buena parte de la clandestinidad y la difícil transición, fue poco a poco siendo acosado, culpabilizado de todo y al final hasta expulsado del partido. Fernando Soto también fue renovado tras tristísimas luchas y empezó a hablarse ya de carrillistas y anticarrillistas. Naturalmente, José, tú y yo, y muchos de los que hay hoy aquí, siempre estuvimos de acuerdo con los análisis y la política elaborada por Santiago y la dirección del entonces Comité Central. Nadie es poseedor de verdades absolutas y todo el mundo puede cometer errores, pero había que optar y optamos. Santiago, que murió a los 97 años con una capacidad de análisis político y una lucidez extraordinaria, fue sin lugar a duda un dirigente excepcional que supo ver desde mucho antes de su muerte lo que está sucediendo ahora, en muchísimos aspectos. Y era lógico, porque la experiencia que acumulaba era inmensa. Había conocido la República, la Guerra Civil, el exilio, la Segunda Guerra Mundial, la clandestinidad, y en esa época terrible de Europa y el mundo había conseguido reconstruir al PC, hacer un gran partido que llegó siendo el más fuerte a la hora de pasar de la dictadura a la democracia, que tuvo las agallas y la inteligencia de hacer una transición que nos ha permitido más de 40 años de democracia. ¿Qué hemos hecho con ella, José, para llegar al punto en que nos encontramos hoy? Tal vez por todo ello, tú, José y yo, y muchos de los que estamos aquí, éramos carrillistas sin ningún tipo de complejo. Si tuviéramos que hacer un resumen de vida, José, tú pertenecerías como muchos de nosotros a la cultura de los perdedores, porque hemos perdido muchas veces y muchas cosas a lo largo de nuestra existencia,
pero hay una enorme ganancia también en el balance. Tuviste y tuvimos el enorme placer de pertenecer al partido de Santiago y de Dolores, de conocer la transición y la democracia, de mantener nuestras ideas contra viento y marea sin vendernos a nadie, de tener una gran cantidad de amigos, de camaradas y compañeros que hemos luchado juntos y que a veces no nos ha importado los matices para seguir siendo amigos. Pasando el tiempo, José, seguimos con nuestra utopía e intentamos crear el Partido de los Trabajadores Unidad Comunista, ya que habíamos sido expulsados del PC. Allí estuviste tú, tratando de conseguir fondos en aquella oficinita de la calle Imagen, con tu gran hucha de barro que la rotulaste como caja permanente, para que todo el que llegase dejase allí algún dinero. Aquel proyecto no fue posible y llegamos al punto en que, buscando la unidad de la izquierda y la casa común, asignatura pendiente en la izquierda española todavía, ingresamos en el PSOE. Ahí hemos permanecido algunos, quizá los más disciplinados, porque pienso que de tanto buscar a veces perdemos la brújula. Pero sé que en el PSOE durante estos años no hemos estado del todo satisfechos, porque el ejercicio del poder deja atrás a veces principios ideológicos que nunca deben abandonarse. Lo peor es que la unidad de la izquierda sigue sin conseguirse, y siento mucho, José, que tú te hayas ido sin conocerla, pero si vieras lo que nos ha llegado ahora a Andalucía, hubiese sufrido enormemente. Al fin y al cabo, como decía el gran poeta Ángel González, la muerte es el éxito de todos los fracasos. Pero cuántas utopías hemos defendido con entusiasmo, ¿verdad, José? Reconciliación nacional, socialismo en libertad, eurocomunismo. Estábamos tan convencidos de aquello de que dictadura ni la del proletariado, porque queríamos hacer una buena interpretación del marxismo y de la historia y la revolución soviética. En estos días previos a este encuentro con tu memoria, he repasado tus libros publicados y algunos escritos no editados. He visto que tenías una claridad excepcional, una memoria prodigiosa. Nunca te olvidaste de nadie de los que influyeron o conociste en tu lucha. Y voy a recordar aquí a alguien a quien admiraste mucho, como a todos nosotros, con el que tienes una foto en tus memorias, Juan Menor. Escribiste Tiempos difíciles y El silencio de la memoria. Fuiste uno de los fundadores de la Asociación Memoria, Libertad y Cultura Democrática y su presidente de honor. Y esa asociación, que la creamos 4 gatos, entre los que estábamos, como aquí se ha dicho, Pepín Ruiz, Julia Campos, Pepe Gutiérrez, Antonio Naranjo, Pepe Barragán, Pepe Villa, etc., y yo mismo, realizó un trabajo magnífico de recuperación de la memoria y ha continuado mejorando su nivel con Pedro Bazán, con Garrido y los actuales miembros de la directiva. Has trabajado por la memoria en los últimos años de tu vida con ahínco, perseverancia y un gran esfuerzo, porque los años iban cayendo y ya tu vista fallaba. Pero no importaba, tú seguías y seguías leyendo y escribiendo con una lupa, y llegó un momento, José, que esa enorme memoria que tenías se derrumbó y poco a poco llegó el momento del final. Y tu familia, una familia de enorme dignidad, te despidió con infinito dolor y sencillez, y todos los que estamos aquí, y sé que muchísimos más, compartimos ese dolor. Ahora, hoy que estamos aquí para recordarte, podemos ver los momentos positivos y alegres que también vivimos. Yo te conocía muy bien, José, y sé que tenía un geniecillo enorme, pero también tenía ese enorme sentido del humor del que gozaba, y tu enorme humanidad lo compensaba sobradamente, y todos nos hemos reído mucho contigo, sobre todo Eduardo y Julia Campos, que también son gente con mucha guasa, y tantos otros. Y ese sentido del humor que tenías y el optimismo de un revolucionario te ayudó en los momentos difíciles, que no fueron pocos. Ahí está tu legado, José. Naciste en el lado izquierdo de la vida, donde si no, y ahí has permanecido siempre, trabajador, sencillo, honesto y con una honradez excepcional, solidario, sindicalista desde los primeros tiempos, militante activo y sacrificado por los demás, casado con una mujer extraordinaria, padre de 5 hijos que le has dado dignidad y cultura democrática, cariño y ejemplaridad. Para despedirme y parafraseando unos versos que escribí yo en la cárcel, te diré lo siguiente:
Espérame, ya llego, en un instante. Quiero abrazar de nuevo tus valores. Nunca pudieron romper al militante y han de saberlo los trabajadores. Gracias, José, por todo y hasta siempre. Tu camarada, compañero y amigo, Antonio Iglesias. Una última actuación musical, de una sola manera se pronuncia tu nombre, con Dani y con Gustavo. Bueno, buenas tardes. Antes que nada, gracias a Pedro Bazán por la invitación. Gracias a esta persona que nos ha ido marcando un camino, a José Hormigo. Y bueno, gracias por escucharnos y vamos a cantar. Más honrado, más justo. Si no fuera de todos, no sería de ninguno. Los que siempre pretenden manejarte a su gusto, que tú seas tan libre les parece un insulto. En el pájaro el aire se te puede encontrar, en el rastro que dejas la estrella fugaz. De una sola manera se pronuncia tu nombre, libertad. Tu nombre sirve para odiar, encarcelar, torturar o matar. Si no guardarás mucho más, tu paso el tiempo lo podría borrar. La rosa muere en el rosal, pero tú creces, multiplicas, floreces. Sola manera se pronuncia tu nombre. De una sola manera, de una sola manera. Sola manera se pronuncia tu nombre,
compañero Dani Toledo, un servidor de Gustavo Bernal. Hasta la próxima. Muchas gracias. Gracias, Dani. Gustavo. Bueno, quería agradecer al Ayuntamiento de Sevilla su colaboración en este acto y también la cesión de este centro cívico al que tanto queremos, y el agradecimiento al personal de aquí de esta casa por la ayuda que nos han prestado, y a continuación ceder la palabra a la delegada de Educación y Participación Ciudadana, a nuestra amiga y compañera de la casa. Muchísimas gracias, Lolo. Bueno, es difícil ahora que yo me suba aquí a decir absolutamente nada. Entender no solo por las manifestaciones, por no discursos, sino por las palabras de corazón que se han dicho aquí sobre Pepe Hormigo, para mí es muy difícil, y después de haber escuchado tan bella canción y tan bien cantada. En primer lugar, quiero agradecer a la Asociación Memoria, Libertad y Cultura Democrática, no solo por este acto, sino por la colaboración permanente que tiene con nosotras, con mi compañera Teresa, con mi compañera Lidia, Isabel y conmigo en la Oficina de la Memoria Histórica, que también es, aunque no lo lleve el nombre porque era larguísimo, Delegación de Participación Ciudadana y Memoria Histórica. Educación y Memoria Histórica. Y eso hay que decirlo, aunque no esté escrito, porque parecería algo muy amplio, ¿no? Mi compañero y amigo Joaquín Castillo, delegado de este distrito, Javier Giralde, que me han dicho que está por ahí, por ese trabajo inmenso, Javier, inmenso y muy reconocido, afortunadamente, porque lo tiene que reconocer, por las víctimas, que son sus familiares, porque las víctimas fueron asesinadas, pero sus familiares que siguen siendo víctimas. Magnífico trabajo que ha realizado desde la Dirección General de Memoria Democrática. Bueno, insisto, yo lo que más importante siento es que estoy en mi casa. Yo soy hija de un comunista y de comisiones obreras. Orgullo que lo llevo en mi familia. Lo que habéis contado hoy aquí no es más que la historia de mi vida. Entonces, reconocer a Pepe Hormigo, uno más de tantos y de tantas, por acción, porque podían hacerlo, o porque tenían que estar en casa, también haciendo una gran parte de la historia de este país. La hemos reconocido, pero las vamos a tener que seguir reconociendo, porque el trabajo, el esfuerzo de los hombres y mujeres que tanto habéis hecho por este país y que tanto os debemos las generaciones posteriores de este país, no es mi caso, que yo soy casi de la generación vuestra, tanto eso hay que seguirlo reconociendo y seguirlo manteniendo. Quien ha vivido esta historia en casa no se la tiene que contar nadie, pero es bueno que la estéis contando y la estemos contando permanentemente. Fuisteis, y en este caso es a Pepe Hormigo, la generación que más ha hecho por España, por este país, con diferencia. Vivisteis, lo decía muy bien Eduardo y otro compañero que ha hablado, vivisteis la guerra civil en algunos casos, la tenebrosa y tremenda dictadura, y también vivisteis la transición, también un poco denostada últimamente, y tenemos y debemos reivindicarla. Un honor y un orgullo compartir con los hijos de Santiago Carrillo, a los que mi padre, a él tanto admiraba, quería y veneraba. Creo que fue de verdad, de corazón. Por eso decía hoy, para mí hubiera sido mucho más fácil subirme aquí y echar un discurso político que tener que hablar en nombre del Ayuntamiento de Sevilla. Quiero también pedir disculpas porque el alcalde de la ciudad, Juan Espada, iba esta tarde aquí, pero bueno, una cuestión de partido también, en el último minuto, y le ha sido absolutamente imposible. Y para terminar, yo no quiero decir nada más que no hayáis dicho todos y todas. Sois mi familia, sois la familia de tantos y tantas. Estemos donde estemos, caminemos por donde caminemos, esa semilla del Partido Comunista, esa semilla de luchadores como Pepe Hormigo, insisto, como tantos otros y tantas otras, ha quedado en los hijos y en los nietos. Sentiros orgullosos, orgullosas, cantarlo al viento, contarlo y utilizarnos a las administraciones precisamente para que la historia y la memoria jamás se olvide, y en estos momentos menos que nunca. Así que, camaradas, compañeros, compañeras, ánimo a la lucha, a continuar luchando, a continuar trabajando para recuperar la historia
de tanta gente que otros y otras han pretendido que queden en el olvido. Ahí vais a encontrar, y lo tenéis, con nuestras luces y nuestras sombras, como todo el que tiene que gobernar, decía antes, es más difícil y más complicado, bastante más, pero contar con nosotros, con la administración, en este caso con el Ayuntamiento de Sevilla, en nombre de su alcalde, en el mío propio, en el delegado y en todo el gobierno municipal, para seguir reivindicando y sobre todo contando la memoria viva y la memoria de justicia y de personas que además no solo fuisteis la mejor generación, sino que luego en barrios tan importantes como Bellavista, Torreblanca, del que me siento tremendamente orgullosa de ser su delegada, sigamos trabajando por el bien también de la ciudad y porque esa ciudad, que al final únicamente está compuesta de personas, se componga de las mejores personas y de las que tienen muchas más cosas que aportarnos. Así que mi sentido de reconocimiento a Pepe Hormigo, a todos vosotros y a todas vosotras, y hoy para mí ha sido una tarde tremendamente afectiva y tremendamente contenta de haberla podido disfrutar con todos vosotros y con todas vosotras. Muchísimas gracias, y en el Ayuntamiento nos tenéis para cualquier cosa que necesitéis, pero sobre todo para recuperar y para contar la memoria. Muchísimas gracias. De la tierra, empieza América atruena la razón en marcha, es el fin de la opresión. Camarada, después. Bueno, vamos a terminar este acto. Lo último serán unas pequeñas imágenes de Pepe Hormigo para terminar. Yo solamente quería dar lo que yo creo que pueden ser dos mensajes finales desde el punto de vista de lo que ha sido este homenaje a Pepe Hormigo. Bueno, primero, que aquella lucha creó unos lazos de camaradería, de amistad y de fraternidad, que ya lo veis, pues aquí estamos, unos éramos súper jóvenes, o no estábamos, llegamos más tarde, otros erais más mayores, pero como decía antes, nos queremos mucho y eso nos dio una unidad profunda, que no era solo sentimental, es que yo creo que en aquella época aprendimos muchísimo. Probablemente yo, desde mi punto de vista personal, me refiero, no haya aprendido nunca tanto como lo que aprendí desde el año 70 hasta el año 75 en las filas del Partido Comunista. Jamás. Y estaba en la universidad, y en la universidad no aprendí ni la décima parte de lo que me enseñó la Universidad Obrera de Eugenio López, de Eduardo, de Fernando y por supuesto de Pepe Hormigo. Aprendimos a hacer política con inteligencia. Yo y tantos como yo entramos en el Partido Comunista para defender la libertad, la democracia y para hacer una política de reconciliación nacional. Y eso, en aquel momento, cuando se lanzó esa iniciativa, que Pepe estaba en aquel momento ya en el Partido Comunista, había que tener mucho valor en el año 1956 para decir que la política que necesitaba este país era la de reconciliación nacional. Y se tuvo, y al final nuestra Constitución es fruto de esa política de reconciliación nacional. Y creo que debemos saber por qué se producen las cosas no son gratuitas, cuestan esfuerzo, cuestan sacrificio y necesitan inteligencia al mismo tiempo. Y es necesario aprender. Y la segunda cuestión que os quería decir, y ya termino de verdad. Yo también aprendí que hay valores que te deben acompañar toda la vida. Y de hecho, la inmensa mayoría, hombre, he visto algunas fotos ahí y alguno de los que estaba ahí, algunos, muy poco, se ha pasado a la derecha, pero muy poco, uno de los que he visto. No voy a citar, pero uno sí. Pero bueno, oye, éramos miles, el porcentaje es pequeño. La mayoría seguimos o militando activamente de una forma o de otra, o por lo menos peleando, opinando, haciendo lo que podemos. Yo creo que eso es importante, porque eso me lo enseñó también Santiago.
Y yo creo que con la frase que deberíamos terminar es una frase que a mí un día me dijo Santiago: léete este libro. Y en realidad era un libro de discursos de Churchill, y era muy fácil de decir el título: no nos rendiremos jamás. Pues eso, no nos rendiremos jamás, vamos a seguir peleando. Gracias. Algunos me dicen: tú eres tonto, tú no has cogido ni una alcaldía ni nada. Oiga, yo no he luchado por esto. Yo no he luchado por ser alcalde ni por ser ministro. Yo he luchado porque el pueblo viva bien, o mejor de lo que estaba viviendo. Y eso lo conseguí. Por lo tanto, estoy feliz. Que no me ha quedado como a otros le han quedado para poder irse todo el verano a una playa, bueno, pero tampoco yo he luchado por esto, ¿no? Yo he luchado, repito, por ayudar al pueblo sencillo y llano, al pueblo que hay muchos que no han estado en la escuela siquiera y no han visto que hay que hacer algo por el bienestar de uno. Ese analfabetismo lo lleva a lo mejor a ponerse en la otra banda, a pedirle a Dios que le traiga un coche bueno, o cosas de este tipo. Eso es absurdo, yo lo considero siempre absurdo, pues lo hay. Y esto, muchos de ellos lo que me llaman a mí tonto, me dicen: tú eres tonto, tú vas a conseguir una alcaldía, pues te tienes que verdad. Y yo no luché para que me den, entérate que yo no luché para que me den. Yo he luchado para que le den a todo el pueblo, porque los bienes deben de ser para todos, no para unos cuantos nada más. Y ahí vamos.